Bienvenidos a un Proverbio Día Mantiene la Sabiduría con su servidora. Hoy, 19 de noviembre de 2025. Y una de las personas que yo quiero mucho está de cumpleaños, pero casualmente no está aquí hoy por lo que veo. Así que es Isabel que cumple años hoy. Y bueno, vamos a empezar con tengo un par de oraciones que me han pedido. Como saben, yo no digo por quién estoy orando, pero la persona o lo ve o lo escucha o me lo pidió, sabe que estoy orando por esas personas. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por tus bendiciones. Primeramente, gracias por dejarnos a tener a Isabel un año más con nosotros en su cumpleaños. Gracias por que ella forme parte de nuestra familia, pero también que forme parte de nuestra familia como hermana en Cristo, Señor. Esos son milagros que suceden que jamás me lo hubiera imaginado. Te pido, Señor, que nos guíes en el día de hoy y siempre que tus palabras, que tu mensaje se pueda transmitir y que me utilices como un puente, como tu vocera, mensajera, para poderla transmitir ese mensaje que tú necesitas y tus palabras, tu palabra, Señor. Quiero orar por el bebé que está en NICU. eh, ya tú sabes de quién estoy hablando, Señor. Quiero orar por el otro niño que está esperando eh, confirmación de los médicos para saber qué es lo que tiene, si es que tiene algo, Señor. Yo estoy segura, Padre, de que, bueno, tú eres misericordioso. Yo sé que nada va a suceder que no esté en los planes tuyos. Y te pido por complete healing, por una sanidad completa de salud en general a ambos niños, Señor, que le des a los doctores, cirujanos, médicos, enfermeros, enfermeras, todas las personas que están involucradas con ellos, con sus casos, incluyendo a Noah, que está pasando por sus últimas quimioterapia. Te los pongo a ellos en oración, te los elevo especialmente, Señor, hoy y siempre, para que los cuides, los protejas, los guíes, les des la fortaleza, la dureza que necesite el endurance, ¿verdad? Y obviamente te pedimos que se haga siempre tu voluntad, pero somos egoístas y deseamos que tu voluntad sea una sanación total, Señor. Te pido por esas personas que estén pasando dificultades en sus empleos, que estén en confusión o que no sepan. Padre, te pido que les dé claridad en sus mentes y les abra las puertas y los caminos que tú deseas que sean abiertas. ¿Verdad, Señor? Guíalos para que tomen las decisiones correctas y ponles en sus caminos y en sus mentes y en sus corazones cualquier empleo, si es necesario que haya un cambio, te pido que les pongas en su camino el empleo correcto, Señor, un empleo que te glorifique de verdad tu nombre y que la decisión que tomen, que sea de verdad, que sea para servirte, para glorificarte. A veces estamos en un trabajo y ya llega el momento que hasta ahí llegó, ¿no? No quiere decir que el empleo sea malo, ni el empleador sea malo, ni que seamos mal agradecidos, sino hay momentos, hay cosas que nosotros pasamos por etapas, estaciones de nuestra vida. Hay momentos que tenemos que cerrar ese libro o ese capítulo en ese libro para poder dar pie a ese capítulo nuevo, a un libro nuevo por emprender, por hablar, por escribir, por descifrar, por entender. Y te pido, Señor, que a esas personas que estén pasando por esos momentos de incertidumbre, que les calme su mente y le des claridad. Te pido que les abras sus sentidos espirituales para que les des discernimiento, para escuchar tu voz y recibir tu mensaje y de nada más. Te pido en el nombre de Cristo que juntos rebuke. Ay, se me olvidó cómo se dice la palabra. Reprender al enemigo, que juntos en el nombre de Cristo reprendemos al enemigo y recordarle al enemigo que no tiene cavidad, no tiene invitación, no tiene espacio, no tiene lugar en nuestras casas, nuestros empleos, nuestros carros, en nuestros lugares en nuestras iglesias, no tiene lugar, no está invitado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en las conversaciones, en los asuntos. Y que remueva, Señor, en el nombre de Cristo, esas situaciones que no pertenecen en nuestras vidas, Padre. Padre, quiero orar por nuestras hermanas y hermanos en Cristo, especialmente mis hermanas en Cristo que van a CR, Celebrate Recovery. Tú sabes la carga que cada una de nosotras tenemos, nuestros hábitos, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras adicciones, sea lo que sea, Señor, te pido que nos ayude y te doy las gracias Padre, te doy las gracias por ponerme a mi lado esas personas tan especiales que pensamos a veces que vamos a un lugar porque tenemos que ir ahí y no nos damos cuenta, es que vamos ahí no por nosotros, sino también por otras personas. Hay personas que piensan que van al grupo para ayudarse a ellas y no entienden que ellas han sido enviados a ese grupo para ayudarnos a nosotros. Y compartimos nuestras dolencias y compartimos nuestros dolores y nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestras alegrías. Las compartimos y nos ayudamos y nos apoyamos. Y Señor, tantas alegrías que recibimos ayer y tantas dolencias y tantas preocupaciones. Te pido en el nombre de Cristo elevar a todas mis hermanas y hermanos en Cristo que están en Celebrate Recovery, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Gracias, Señor. Y este espacio es tuyo, mi vida es tuya. Utilízame en el nombre de Cristo. Amén. Eh, Así que no sé si Isa vino. Ay, mi amor, está aquí mi hijo.
Bueno, Isa no ha entrado, pero bueno, le deseamos un feliz cumpleaños a Isa. Eh, no oré por mi familia porque eso de más está, además ya eso ya lo he hecho. No necesito estar en vivo, solamente digo las oraciones en vivo que me lo han pedido las personas, etcétera. Bueno, hoy 19 de noviembre nos toca Proverbio 19. Y estamos hablando, Tony, estamos hablando de que Sarai te manda invitación y yo te mando invitación y nos vas a bloquear a las dos. Pero yo estaba hoy en la mañana feliz, doblando la ropa y disfrutando a mi nieta. Los nietos son el tesoro. Y aquí lo dice en Proverbio que los nietos son la corona de los ancianos. Y yo adoro a mis nietos. Eh, Extrañamos a Jera hoy, está trabajando. Y mañana quizás pueda entrar, quizás no pueda entrar, no estamos seguros, porque tiene eh, cita importante mañana, en la mañana. Y, y una cosa que no oré y que debemos empezar a orar de ahora, estas temporadas son difíciles para muchas personas. Estas temporadas son muy difíciles. Y difíciles porque a veces nosotros seres humanos nos complicamos la vida. Y es difícil a veces porque personas que antes estaban ya no están, son las sillas que se quedan vacías, ya sea por la vida o ya sea por decisión. Eh, pero tenemos que recordar que hayan poca o hayan muchas personas en nuestras sillas, sea nuestra familia o la familia de nuestras parejas. Sabemos que es una locura y hay veces que nos toca a una persona ser los que tienen que cocinar y limpiar y atender, etcétera. Y a veces puede ser overwhelming, ¿no? Puede ser. eh, Ayer en la clase que fui de real estate nos dijeron que una palabra que no debíamos usar nunca es overwhelming, cuando uno está sobrecargado, y que usemos la palabra fabuloso. Y ella puso el ejemplo: el tráfico del sur de la Florida es fabuloso en las tardes. Y como que aprendes a cambiar tu manera de pensar y de hablar. Y eso nos ayuda cuando estamos caminando, porque para no hablar muerte, no to speak death, no hablar negatividad, no atraer cosas que no tenemos, no buscar lo que no necesitamos. Cuando hablamos cosas negativas, y yo estoy aprendiendo eso todos los días, recuerden, les voy a enseñar mi crucifijo. Mira, ya lo puse de fondo lo puse de fondo en mi cosa, en mi screen. Miren qué cosa más linda. Porque así más o menos, aunque claro, mi crucifijo yo lo veo mucho más, en mi mente está lleno de golpes y tiene muchas más piezas, pero miren que gracias, pero eso es lo que yo pienso, ¿ves? Tenemos tantas piezas en el rompecabezas de nuestras almas y que son los errores, son los pecados, son los hábitos, son las dolencias, son los traumas. Y hay veces se nos cae uno porque no estamos en ese momento pensando, pero lo importante es que cuando sabemos que se nos cae una pieza, por ejemplo, decimos algo que no debimos, nos ponemos de mal humor, queremos decir algo que no debemos decir, cosas así, es recordar de, wow, déjame recoger esa pieza, vamos a volverla a poner, porque así, sin esa pieza, mi camino no está completa con el Señor. No sé, cosas que me vienen a la mente. Hay un refrán que dice: si caminaras una milla en mis zapatos, no, mi amor, olvídate de caminar en mis zapatos, porque bueno, los pies míos están desbaratados, pero bueno, es si tú no pudieras estar un minuto en mi mente, en mi cabeza, porque mi cabeza constantemente está andando, mi mente está constantemente andando, y estoy aprendiendo. Bueno, Proverbios 19 dice: es mejor ser pobre y honesto. Ah, les recuerdo, lo que está escrito aquí en las letricas, eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer Proverbios 19, Salmo 78 y los versículos que tengo. Y también, si necesitan que ore por ustedes, me lo pueden poner aquí, en mensaje, o me lo pueden escribir en privado. Me lo pueden escribir en privado, y si tienen mi número, me lo pueden mandar por mensaje, ¿ok? Aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros. Y bueno, regreso. Proverbios 19, versículo 1 dice: es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante, todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian, cuanto más lo evitarán sus amigos. Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto.
El hijo necio es una calamidad para su padre y una esposa que busca pleito es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. La disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará su vida. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinará sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas, una vez tendrás que volver a hacerlos. Sabe, yo he estado leyendo directamente todo y no quería hacer pausas ni quería leerlo completo porque no quería agregar ni quitar, pero hay veces que sí me dice que tengo que hacer pausa y que tengo que hablar sobre ese versículo. Así que perder los estribos con facilidad es una de mis tantas piezas en el rompecabezas de mi cruz, ¿no? Y eso es algo que hay veces cuando uno pierde los estribos, pierde la paciencia, pierde las cosas, la actitud. Hay veces que ya no hay vuelta atrás y uno a veces dice y hace cosas que es difícil de quitar, de evitar. Ya a la vez que dice, hay ciertas palabras que uno dice que a la vez que ya están dichas, no la puedes regresar, ¿no? Como yo escuché una vez en un service en la iglesia hace años atrás, es como tú pones puntillas en una cerca, en una tabla, y puntillas y puntillas y puntillas, o sea, clavos, martillas, las puntillas, y después con el martillo quitas las puntillas, pero el hueco se queda ahí, y es difícil poder cerrar ese hueco, y entonces es difícil cerrar ese hueco, o coges un pedazo de papel y lo estrujas, y por mucho que tú lo abras y lo planches, nunca va a regresar a ser igual. O un vaso que lo tiras y se rompe cristal y lo quieres pegar las piezas y siempre va a haber una pieza que no va a encajar porque se te perdió, se destrozó. Y así nos pasa cuando perdemos los estribos con facilidad. Así pasa cuando hablamos death, ¿no? Hablamos negatividad, hablamos muerte, hablamos cosas que no debemos de hablar. Y eso es algo que yo constantemente, desafortunadamente, me crié en eso. Me crié en eso. Mis hijos, no mi ex esposo con sus padres, eso no, porque en eso tratamos de no, pero mis hijos cogieron muchas veces esas cosas, pero yo me crié en eso. Y sí, dice, es cosa de cubanos, desafortunadamente, es cosa de personas de muchos países, no solamente, es que no había, la generación, es como todo, ¿no? Porque dicen, la generación de mi padre, de mis abuelos, era más fuerte, que sí, o sea, cuando, bueno, lo que debemos hacer es no generalizar y no ponerle el label, no ponerle una etiqueta a algo, sino escoger las cosas buenas de cada generación y juntarlas y ponerlas como un rompecabezas perfecto. Quitarle esas piezas que no queremos, quitarlas y ponerlas nuevas. Hay veces nos toca hacer una pieza nosotros y vamos chiseling, vamos cambiando los pedacitos, los lugares para poderla encajar bien. Y eso quiere decir nuestras dolencias, nuestros problemas, nuestros hábitos o adicciones, quitarlas y al tú quitarlas, le va dando un molde para que encaje bien y hacerte una creación mejor. Porque cuando damos nuestra vida a Cristo, de verdad, de corazón, somos una creación nueva, pero tenemos que seguir cambiando, transformando, meditando. Ese Proverbio 19 me llamó mucho la atención porque me duele, me ha pasado. Y bueno, creo que voy a tener que seguir como otras veces hacía, que leía y hablaba de lo que me decía en ese momento que hablara, porque estaba marcando para después regresar y a veces uno pierde el pensamiento, la idea de lo que uno quiere decir. Así que si me permiten, eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo eso. Y no es que yo me esté cambiando constantemente, sino uno se guía por lo que te dice el corazón, ¿verdad? Y no el corazón, el Espíritu Santo, que te hace la convicción. Bueno, voy para el 20, dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Pero el propósito puedes hacer todos los planes que quieras, y esto no salió, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto lo hemos escuchado, lo hemos leído varias veces. Vamos, esto yo lo leí no hace mucho, porque yo sé, y es casi las mismas palabras. Mire, Proverbios 16:9 nos dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Proverbios 19, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y esto va en conjunto a esa oración que yo le di a esa persona que está confuso o no sabe qué dirección tomar sobre el trabajo, sobre el empleo.
cómo uno se siente, porque a veces estamos en un trabajo, en un empleo que nos hacen una mala acción o no nos en nuestras ideas, como que no nos valoran, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra percepción no nos valoran. Y a lo mejor sí nos valoran, lo que el orgullo no permite decir que nos valoran. Y como yo siempre digo, está el refrán ese que tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero yo siempre digo, tú no sabes lo que necesitabas hasta que lo encontraste. Entonces, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá y en eso es lo que tenemos que orar. ¿Quieres decir algo? ¿Te encantó? Dale. Ok, ¿no puedes hablar? No. Ok, mi amor. El 22 nos dice, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan afuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Y aquí, que ya lo tengo marcado, ¿ok? Voy al otro, que ya mi hermano me lo había mencionado y yo lo tengo guardado, que es Efesios 6:1. Y siempre me gusta hacer una conexión uno con el otro, ¿ok? Porque sí, los hijos que maltratan a su padre o echan afuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Efesios 6:1. Pero dice Isa que está en desayuno. Ah, está desayunando con la nieta en la escuela. Qué rico, qué mejor regalo para ella. Pero el 6:1 nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues eso es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu madre y a tu padre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, es ahí, en Efesios 6:4, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, también los padres se lo tienen que merecer. Porque eso de no ser buen padre y después exigir o hacerte papel de víctima o por qué me tratan así, exacto. O sea, como cristiano, acuérdense que estoy hablando de mi experiencia, mi percepción, mi entendimiento, pero sí debemos ayudar y amar al prójimo y querer al prójimo, etcétera. Y a veces, una de las cosas que he aprendido en CR, en Celebremos la Recuperación, es que tú puedes perdonar a alguien por los daños o las cosas que te haya hecho. Eso no quiere decir que tienes que permitir a esa persona de regreso en tu vida, ¿ok? Tú perdonas y pides perdón, pero eso no quiere decir que esa persona, a la vez que tú lo perdonas, que ya tiene puertas abiertas, porque esa es tu cosa, tú perdonas, pero la persona quizás no recibe la lección o el entendimiento y piensa que tiene carte blanche para volverte a dañar. No, sorry, pero eso esta parte de aquí siempre para mí es interesante. El 27 dice, hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia, la boca del perverso se traga de golpe la maldad. Y el último versículo dice, el castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir los golpes. Y eso termino con el Proverbios 19, que es lo que nos tocaba hoy. Y bueno, y quiero de nuevo darle la bienvenida a los que están entrando, los que están saliendo, y como siempre digo, los que están mirando detrás de la cortina, porque yo sé que están ahí, mirando y escuchando. No importa. Cuando estén listos o listas, pueden entrar. Siempre van a estar bienvenidos. Siempre con respeto y nada, no importa. Yo la idea de hacer esto es para traerles el mensaje, leerles la palabra. No estoy tratando, ni soy predicando, ni enseñando la palabra, porque para nada tengo ese conocimiento. Hablo basado en mis percepciones y mis experiencias. Vamos a leer ahora el Salmo 78. Vamos para el Salmo 78. Este salmo es otro más escrito por Asaf. A ver, ya saben, ¿verdad? Uno de los músicos de David. Bueno, el tema de Salmo 78 dice, lecciones de la historia. Asaf vuelve a relatar la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de la esclavitud en Egipto hasta el reinado de David. Fue repetida de generación en generación para que no se olvidaran de Dios ni repitieran los errores de sus antepasados. Antes de leerlo, quiero recordarle que les agradezco que le den el like, pero salud. Pero yo no hago esto para tener seguidores, no, sería maravilloso. Yo lo que quiero seguidores o personas que de verdad acepten o no acepten, pero que de verdad le interese, ¿no? Yo no lo hago para ni monetizar, para nada, no me interesa, pero esto lo estoy haciendo mi tiempo, intencionalmente para
ponerle su mensaje. Eso es todo. Por eso es que no me ven como en otros en vivos que se ponen, dale tap tap al screen y dame esto y dame el regalito y dame aquí y mándaselo a la prima y a la hermana y al sobrino. No, yo quiero que reciba el mensaje, quien lo tenga que recibir. Y si está de otras personas que lo reciban, créeme que el Señor los pondrá en el camino. Y si no, bueno, pues me quedo yo solo aquí hablando el día que me quede sola aquí hablando. Así que eso es todo. Bueno, vamos para el Salmo 78. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. ¡Qué maravilla! Deberíamos hacer eso, recordarle, regresar a nuestras casas, las oraciones antes de cenar, antes de todas esas cosas, y pasar la generación, aunque no lo hayamos aprendido nosotros, ser intencional con las cosas que hacemos y empezar una tradición nueva, si nunca lo hacían antes, creo yo. El 7, Salmo 78, voy por el 7, dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Dice Sarai que se orando antes de comer. Mira, Pedro se ríe porque hay veces que ya me comí la mitad del plato de comida. Y eso, ¿sabes? No, hay que ser intencional. Pero cuando te acuerdes en ese momento, yo no sé las reglas y no creo que a Dios le importe ciertas cosas, ¿no? Pero tú me ves que digo, oh, ya me comí la mitad del sándwich. Y digo, ay, Señor, gracias. A veces Él espera que yo haga la oración. Yo no sé cómo decirlo. O sea, yo simplemente digo, gracias, Padre, por la comida que nos da. Y a veces digo, gracias porque Dagmara lo cocinó, o Pedro lo compró, o gracias porque qué bien nos quedó. Cosas así, algo. El caso es hacernos de costumbre. Y a la vez que empezamos a hacer eso como costumbre, como una rutina, yo sí he notado que estoy en el restaurante y eso sí que yo paro. Ahí pongo mis manitos y oro un segundo. Y antes me daba pena. Ya no. Ahora, ya no. So, es algo que me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. A veces yo chisteo con Pedro y le digo, ¿tú crees que me vuelva a servir la comida? Me dice que descarado. Ya me está haciendo digestión cuando me acuerdo. Ay, por la mañana cuando me tomo mi primer café, digo, ay, qué rico señor que inventaste el café. Y cosas así, es que tú vas a ver que se te va a dar, cuando menos te lo imaginas, lo vas a empezar a hacer. Oye, yo no sabía que el Salmo 78 era tan largo. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Yo creo que lo voy a hacer en dos partes. Lo voy a hacer en dos partes. Tiene 72 versículos. Yo voy a leer voy a leer hasta donde yo crea que deba leer, pero no creo que lo vaya a hacer completo. No me imaginé. Hay otros salmos que son bien largos también. El 10 dice, no cumpliremos el pacto de Dios si se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados, que la llanura de Zoan en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlos, mientras sostenía las aguas como si fuera una pared. Durante el día los guiaba como una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotara corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Nosotros como seres humanos siempre somos tan mal agradecidos. Mientras más nos dan, más queremos. Mientras más tenemos, más anhelamos. De verdad, el ser humano es muy mal agradecido. Y hablando de ser agradecido, ayer estaba hablando con Mona y nos dijo que no solamente en 6 días pudieron recaudar en nuestra iglesia la bolsa que necesitaban para las 2 escuelas, sino que en 6 días no tenían ni para la primera. Y en 6 días no solamente recaudaron para las 2 escuelas, sino que le sobraron y ayudaron a 2 escuelas más. Ahora, si eso no es la grandeza del Señor, no sé qué. A las 2 más 2 más. Nuestro Señor multiplicó, no solamente que cumplió, mira, me erizo. Porque sí les digo, cuando estábamos poniendo el video, y esto en estas semanas, en estos días que debemos hablar de agradecimiento, y va a ser el tema que voy a estar hablando constantemente hasta todos los días debemos hablar de agradecimiento.
yo estaba preocupada, yo estaba mirando, bueno, si le pongo esto en esta tarjeta de crédito que ya yo pagué el dinero que necesitaba, pero Dios, si yo ayudo, Dios provee. Estoy hablando yo, ¿no? Pero también me acuerdo en la Biblia que estamos leyendo un proverbio que uno sí puede ayudar, pero no te puedes meter en deuda porque tenemos que tener cuidado y cuidarnos también nosotros mismos. Y yo tenía una aflicción y, y, y obviamente que ayudé personalmente, ayudamos por la compañía pequeñita de nosotros, que no es que nos sobra tampoco, pero ayudamos un poquito también monetariamente. Y, y Señor, cuando ayer me dijo, no, Dalmara, dos escuelas extra pudimos ayudar. ¡Wow! No me asombra, porque no me asombra, pero increíble. Bueno, sigo aquí. El 21 dice, cuando el Señor los oyó, se puso furioso, con razón, ¿verdad? El fuego de su ira se encendió contra Jacob y su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse y les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que se saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Ahí voy a parar. Y esto es un recuento que él está haciendo. Es un recuento que él está haciendo. Y lean Éxodos, lean Números, lean, ahí lo van a leer, ahí lo van a ver. Paré en el 31. Mañana sigo del 78, entonces leo 32 hasta a ver hasta dónde. Yo creo que esto lo voy a dividir en 3 partes. Pero le recuerdo que este Salmo 78 son las lecciones de la historia y vuelve a relatar la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de la esclavitud en Egipto hasta el reinado de David. Por eso que es tan largo, porque es una trayectoria bien largo. Bueno, voy al devocional del día de hoy. Me tocó Romanos 12:15. Romanos 12:15. En Romanos 12:15 hice el videito y dice así. Voy en Romanos 12:15. Y nos dice, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Y voy a seguir. O sea, esto, Romanos 12:15, está hablando de las responsabilidades personales de cada uno, ¿verdad? Y empezó en el 14 que dice, bendigan a quienes lo persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Eso es algo que me costó trabajo, pero lo he logrado. Lograr pedir bendición a aquellas personas que me dañaron a mí o a mis seres queridos y perdonarlos. Y los maldice, y yo sí, a una persona específica le di una maldición, se la dije y me he arrepentido increíble y le pido perdón a Dios. Esto fue antes de mi camino con el Señor, por supuesto. Entonces, repito, el Romanos 14 dice, bendigan a quienes lo persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y entonces el 15 dice, alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. El 16 nos dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Este último versículo, que lo acabo de leer ahora de nuevo, sí me llena, me llega hasta el fondo del corazón. Porque yo soy de las que he sido orgullosa y no me voy a alejar, no hace muchos días. Es parte de mi cruz que se me cayó. Vamos a leer lo que dice aquí la explicación. Muchas personas utilizan a sus contactos y relaciones personales para lograr sus ambiciones egoístas. Se relacionan únicamente con quienes piensan que los ayudarán a mejorar su posición social. Estoy leyendo esto, pero no es a lo que me refería yo. En contraste, Cristo enseñó y mostró con su ejemplo que debemos tratar a todas las personas con respeto, ya sea otra raza con impedimentos físicos, pobres, ricos, jóvenes, mayores, hombres o mujeres. Nunca debemos considerar a otros como inferiores a nosotros. Pablo dice que debemos vivir en armonía unos con otros y no ser tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. ¿Está dispuesto a realizar tareas humildes con otros? ¿Le parece bien conversar con personas poco atractivas o sin prestigio? ¿Está dispuesto a hacer amistad con los principiantes de su oficio? ¿O se relaciona solo con los que podrían ayudarlo a avanzar su carrera? Ahora, cuando dije que este último versículo me tocó, no es en referente a nada de eso, sino más bien a no ser orgullosa, como para no disfrutar la compañía de la gente común, y no me refiero a las personas pobres, sino como para no disfrutar la compañía de otras personas que a lo mejor, o como digo yo, que me sacan de mis caseres, de mis casillas, que me sacan de quicio, y eso es y no, al no poder compartir o no poder lidiar con esas cosas, no puedo vivir en armonía si lo piensas de esa manera. Elizabeth, buenos días, mi amor, bienvenida. Elizabeth de Puerto Rico. El otro versículo que nos toca es de YouVersion, que es el versículo del día, que es segunda de Timoteo 1:7,
que dice así, y voy a leer el 6, ¿ok? 1:7. Está hablando de ser animado a ser fiel, ¿no? Pablo le trata de decirle a Timoteo de que seamos fieles. Y en el 6 dice, por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y el 7 nos dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y cuando hice el video en español sobre este versículo, se fueron como por 10 minutos yo hablando en el video, que Pedro me dice, me estaba viendo por el cristal, después me dice, oye, ¿con quién tú estabas hablando? Que estabas manoteando, estabas hablando esto y lo otro. Y entonces puse, no lo van a ver mucho en el video porque lo puse más cerca porque bueno, no me voy a dar. Y es que tú a veces no sabes, empiezas y te emocionas. Dice, Timoteo experimentaba gran oposición a causa de su mensaje y su posición de líder. Creyentes y no creyentes lo atacaban por igual debido a su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo. Por eso fue que Pablo lo alentó a que se mantuviera firme. Cuando permitimos que la gente nos intimide, perdemos nuestra efectividad en la obra de Dios. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer el temor a lo que otros puedan decir o hacer, y así podremos continuar trabajando para Dios. Me ha quitado esa timidez que yo tuve o que tenía, y a veces tengo, si te soy sincera, a veces tengo esa timidez, pero estoy mucho más, tengo más valentía, ¿no? Para hacer y decir las cosas que hago. El 7 abajo nos explica que dice, Pablo menciona 3 cualidades que distinguen a un líder cristiano efectivo: el poder, el amor y la autodisciplina. Nosotros las tenemos a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Obedezca la dirección del Espíritu cada día para que su vida refleje estas cualidades plenamente. Dice, para leer una lista de los resultados de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vea Gálatas 5, 22 al 23. Tengo que ver Gálatas de nuevo porque estuve escuchando un versículo y no me acuerdo porque me pongo a ver y a leer tantas cosas que a veces no me acuerdo dónde fue, pero Gálatas, tengo que hacerle un revisado a Gálatas de nuevo. El versículo famoso, uno de los versículos famosos que dice del plan, que estoy estudiando Gálatas, voy por chapter. Mira, qué casualidad. Ya lo he leído Gálatas varias veces, pero algo me llamó la atención ayer, que dije, tengo que leer eso, tengo que leer Gálatas de nuevo. De los videos, del plan bíblico que estoy siguiendo en YouVersion, hoy nos tocaba uno de los versículos famosos, de los 30 versículos famosos de la Biblia. Hoy tocaba Romanos 3, 23 al 24. Y Romanos 3, al 23 al 24 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Yo le soy sincera, dice que es famoso, pero yo no me acuerdo nunca haber escuchado ese como, vaya, no es como el 29:11 y otros versículos que yo creo que es más famoso. Sinceramente, yo lo estuve leyendo y yo dije, ok, si así lo dice. Y en la explicación dice, algunos pecados parecen peores que otros porque las consecuencias son mucho más graves. Ahora, no es que estoy de desacuerdo con el versículo. Obviamente no estoy de desacuerdo en nada de los versículos de la palabra. Lo que no me parece conocida. ¿Tú has oído alguna vez ese versículo como algo conocido, famoso, que salió en el de hoy? Dice, vamos a ver los planes. Famous Bible verses. Y te digo que de verdad, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. O sea, sí sabemos que todos hemos pecado y hemos caído ¿sabes? Pero que sea famoso, no sé. Debería. Por ejemplo, el homicidio nos parece peor que el odio. Y esto lo hemos hablado otras veces, que un pecado es un pecado, es un pecado, no importa qué gravedad uno piense que le damos, ¿no? Pensamos que, como dice aquí, un homicidio es más fuerte que el odio o el adulterio y nos parece peor que el orgullo. No obstante, aunque solamente comentamos pecados menores, aún no merecemos la vida eterna. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro santo Dios. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o pequeño que parezca, lleva a la muerte porque nos descalifica para vivir con Dios. No minimices los pecados menores, ni le des más importancia a los mayores. Todo pecado nos separa de Dios, no obstante, todo pecado puede ser perdonado. Yo me recuerdo que hay un refrán, yo los refranes que a veces, acabo con los refranes, pero no importa, a mí me gustan. Y dice, todo santo fue pecador y todo pecador puede ser santo. Y si te pones a analizar, o sea, todo santo tuvo su pasado y todo pecador tiene un futuro. Es la manera como tú lo quieres traducir. Y es la verdad. Todos santos, todos los que caminamos con el Señor y lo aceptamos y todo, todos fuimos pecadores, todos tuvimos un pasado. Pero que tuviéramos tenido un pasado no quiere decir que no tenemos un buen futuro. Todos, así mismo, todos. Y bueno, estoy llegando ya al final.
El último versículo, hemos estado hablando de celebremos la recuperación, que son 12 pasos, 8 principios, etcétera. Ya saben que se los voy a leer porque Celebrate Recovery, ay, esta memoria mía, es un programa bíblico balanceado para ayudar a las personas a vencer sus heridas, hábitos y frustraciones. Entonces, el paso 6 de los 12 dice, estamos completamente listos para que Dios remueva todos nuestros defectos de carácter. Y es Santiago 4:10, que dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Perdón, humillarnos delante del Señor significa reconocer que nuestra dignidad proviene solamente de Él. Ser humilde implica depender del poder y la dirección de Dios en vez de nuestras propias habilidades. A pesar de nuestras faltas y de no merecer el favor de Dios, Él quiere levantarnos y otorgarnos honor y dignidad. Y bueno, te voy a poner la cosita esta de puzzle, porque ahí es una hora. Pum, pum, pum. Ok, voy a dejar la música para mañana. Hoy yo me siento un poquitico aturdida. El día de ayer de Celebrate Recovery, gracias por el cuidado, la corona. Esta vez no me asusté porque tenía los ojos rojos. Ayer en Celebremos la Recuperación fue un día increíble, fue un día bello con un testimonio. Y después cuando fuimos al grupo, cada cual que vamos al grupo, yo sentí que fue bien emotivo para muchos de nosotros, buenas noticias para algunos y otras un poco estresantes para otros y no tan buenas. Y hay veces cuando voy a Celebrate Recovery vengo llena de energía positiva, bueno, esto y lo otro, pero hay días que voy y me quedo un par de días un poquitico flojita. Y eso es que está trabajando en mi interior, estoy trabajando en mi interior, esas dolencias, esas cosas, no quiero llamarles trauma, pero esas cosas que uno tiene que tenemos que trabajar o preocupaciones que quizás tenemos en el presente. Y quiero recordarle que si te fijas en el pasado, te deprimes. Si siempre estás pensando en el pasado y te quedas ahí atascado, te va a venir la depresión. Y si estás muy preocupado por el futuro, te va a venir la ansiedad. Entonces, pensemos en el día de hoy, que es un regalo, es un presente, es un regalo de Dios. Y Dios nos dice por ahí que no te preocupes de mañana, que ya mañana trae sus propios problemas, preocúpate en el día de hoy. Exacto, siempre llevamos un peso por dentro, pero no podemos caer en eso. Exactamente. Y tenemos que darle todas las cosas al Señor. Recuerden, se las damos, el yugo es compartido. El yugo es compartido, la preocupación, las cosas es compartida. No quiere decir que se te van a quitar las preocupaciones, los problemas, los desafíos, las angustias, o malas noticias, o las tristezas, pero sí es compartida. Así que, bueno, voy a cerrar en oración y los dejo. Y mañana nos vemos a las 9, de nuevo en un proverbio día, mantenerse sintonía. La sabiduría, perdón. Recuerden, el proverbio, yo lo bajo, pero lo pongo en mi canal de YouTube. No lo estoy poniendo más aquí en TikTok. Así que me pueden encontrar bajo Dagmara Rodríguez for F-O-R Jesús. Dagmara Rodríguez for Jesús. Y pueden compartir, pueden comentar. Ahí sí les voy a pedir que le den likes. Porque para que me fui por YouTube, porque como hay más cobertura y como que las personas lo toman como más en serio. TikTok me encanta, pero lo toman como más social, más diversión. Y lo estoy utilizando porque no puedo ir en vivo a YouTube todavía porque no tengo la cantidad de seguidores que necesito para hacerlo. Y estoy tratando de ver, son cosas que como que el Señor, no estoy haciendo research ni nada, ni investigación ni nada, son cosas que me vienen así de momento y por eso que lo estoy haciendo. Así que nos vemos y mañana a las 9 a algunas personas. Yo sé que tú no vas a poder estar mañana, tienes tus cosas, mi hermano va a estar en citas importantes, pero no estamos solos. Y bueno, después pueden ver el replay, como tú haces cuando no vas a la iglesia y ves a Pastor Mark. Nos vemos, bendiciones y gracias Señor por una mañana más. Gracias por permitirme entrar en los corazones de ciertas personas, por tú utilizarme como tu vocera, tu mensajera, tu puente. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y gracias por las personas que entraron, las personas que se quedaron afuera mirando detrás de la cortina y las personas que quizás le lleguen el mensaje por otro método de vía. Gracias por todas tus bendiciones. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a convivir unos con otros y a tener paz y ser agradecidos y enfocarnos en la razón de esta temporada, que es pasarlo en familia, en amistades, con paz y con armonía. Que no nos importa si la mesa combina todos los platos con los cubiertos, con el mantel, que si la decoración. El caso es reunirnos sin tanto lío, sin tanto drama y vivir y convivir. Ayúdame a recordar eso siempre. En el nombre de Cristo te lo damos, te lo pedimos, Señor. Amén. Nos vemos mañana. Y es cierto, nunca estamos solos.
Dios siempre está con nosotros. Bendiciones. Besitos.